Mi teléfono sonó a las 3:17 de la madrugada. No tenía número, solo decía desconocido. No suelo responder llamadas así, pero algo me obligó a hacerlo. Alfredo. Al otro lado de la línea, una voz susurró mi nombre. No preguntó quién era, no dijo nada más, solo lo repitió una y otra vez. Alfredo. 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 Y entonces lo escuché. Un susurro. No desde el teléfono, no. Desde adentro de mi cuerpo. La llamada venía de adentro. Alfredo. La pantalla del celular se apagó. Solo quedó oscuridad y un silencio opresivo. Pero la sombra seguía ahí. No podía moverme. Algo dentro de mí me decía que si hacía eso, ella también lo haría. Entonces se acercó. No caminó, no avanzó, simplemente apareció más cerca. Mis piernas temblaron, sentía frío, un frío que venía de adentro, como si algo se estuviera drenando de mí. No debiste contestar. Repitió la voz, pero esta vez no venía de la sombra, venía de mi boca. Mi propio cuerpo susurró esas palabras sin que yo las pronunciara. Me llevé las manos a la garganta horrorizado. Algo estaba dentro de mí. Intenté gritar, pero lo único que salió fue una risa baja, distorsionada. No era mía. La sombra se inclinó. No tenía rostro, pero en la oscuridad distinguí lo peor. Era mi propia silueta. Se parecía a mí. Se movía como yo. Pero no era yo. Mi cuerpo empezó a dolerme. Un hormigueo subía desde mis dedos hasta el pecho. Algo parecía estarme suplantando. Y entonces el teléfono sonó otra vez. No lo toqué, no pude. Estaba inmovilizado. Era incapaz de mover mi cuerpo. Pero se contestó solo. Aún no has terminado.
dijo la voz al otro lado de la línea. Mi reflejo en la pantalla del celular sonrió, pero yo no. La sombra ya no estaba en la habitación. La sombra estaba dentro de mí. Mi teléfono. ¿Dónde está mi teléfono? El teléfono simplemente había desaparecido. No estaba en la cama, no estaba en el buró, no estaba en el suelo. Busqué desesperado, revolví las sábanas, abrí cajones, pero el teléfono había desaparecido. Y lo peor, no lo necesitaba, porque la voz seguía ahí. Al principio la escuchaba en los silencios, Alfredo. en la ducha, al quedarme dormido, en la oscuridad de mi habitación. No. No puede ser. No puede ser. Sencillamente empezó a hablar cuando yo hablaba. Luego me miré en el espejo. Algo estaba mal. Mi reflejo parpadeaba con retraso, no como un simple reflejo distorsionado, sino como si estuviera pensando. Quise probar algo. Levanté la mano. Mi reflejo me imitó. Pero cuando la bajé, él no lo hizo. Mi pecho se apretó. En el espejo, mi otro yo me observaba. Y yo sonreí. Sin querer hacerlo, sonreí. Simplemente sonreí. Y entonces, no te olvides de contestar. me dijo. Retrocedí sintiendo el pánico subir por mi garganta. Y entonces, en la pared de mi habitación, vi el mensaje. No estaba escrito con tinta. Era más oscuro, más espeso. No estás solo. Mis manos temblaron. Mi reflejo ya no me imitaba, simplemente me observaba. Y entonces el teléfono sonó otra vez. Pero esta vez no estaba en mi habitación. Sonaba desde dentro del espejo. La pantalla reflejaba número desconocido, parpadeando en la oscuridad. Mi otro yo inclinó la cabeza y sin apartar la vista de mí,
llevó la mano a su oído, como si estuviera contestando. Mi respiración se volvió entrecortada, no podía moverme. Y entonces escuché mi propia voz contestar. Bueno, pero no fui yo. Ya contesté por ti. No juegues. Nunca me había importado demasiado quién vivía en los departamentos contiguos. Era de esos inquilinos que pagan puntualmente, saludan por cortesía y evitan meterse en la vida de los demás. Pero cuando llegó el nuevo vecino, todo cambió. Se mudó una noche de jueves. Ni siquiera lo vi llegar. Solo escuché el ir y venir de muebles arrastrándose y el inconfundible sonido de cajas apilándose. Al día siguiente, cuando salí temprano al trabajo, vi que su puerta seguía cerrada, sin señales de vida. Pasaron varios días sin que lo viera, pero en las noches eran otra historia. Al principio eran ruidos sutiles, pasos arrastrándose por el suelo, murmullos ahogados y el crujido de la madera vieja. Pensé que tal vez era un tipo con insomnio o alguien que trabajaba de noche, pero entonces los sonidos cambiaron. Un golpe seco, seguido de un ruido extraño, como si algo pesado fuera arrastrado. Me quedé en la cama, paralizado, tratando de convencerme de que no era nada fuera de lo normal. Pero luego, alguien sollozó. No fue un llanto común, sonaba entrecortado, desesperado. Intenté ignorarlo, pero era imposible. Lo escuché cada noche después de eso. A veces eran susurros imposibles de entender, otras golpes secos que retumbaban en la pared que nos separaba. Un martes, cansado y con los nervios de punta, pegué en la oreja a la pared y contuve la respiración. El sonido era más nítido de lo que esperaba. Me alejé de un salto. No podía ser. Me lo había imaginado. Mi mente empezó a llenarse de escenas macabras. ¿Y si el nuevo inquilino tenía a alguien encerrado? ¿Y si...? No sé. A la mañana siguiente, fui a tocar su puerta. Me tomó varios minutos reunir el valor, pero cuando al fin golpeé, nadie respondió.
Lo intenté 2 veces más sin éxito, hasta 3, 4, no recuerdo. Luego me quedé esperando en el pasillo, fingiendo revisar mi celular con la esperanza de verlo salir. Pero el tipo no salía. Esa noche los ruidos volvieron, mucho más intensos que nunca. Escuché jadeos, el arrastrar de algo sobre el suelo y otra vez esos sollozos ahogados. Pero lo peor fue cuando, entre todo el ruido, escuché la puerta de mi propio armario rechinar. Corrí a encender la luz. Mi habitación estaba vacía. Mi puerta seguía con cerrojo. Todo estaba como lo había dejado, excepto por la sensación helada que recorrió mi espalda cuando volví a la cama. No pude dormir. A la mañana siguiente fui directamente a la administración del edificio. Pregunté por mi vecina. La señora que llevaba los registros me miró, de mala gana. Me preguntó, ¿el vecino de al lado? Dije sí. Y me respondió, pero ese departamento está vacío. No, no está vacío. Alguien se mudó hace poco, le contesté. Ahora vi en su cara una expresión de extrañeza. No, joven, ese departamento lleva desocupado meses. No supe ni qué decir. Esa noche los ruidos fueron insoportables. Golpes, susurros, pasos en mi habitación. No pude más. Salí corriendo del edificio en plena madrugada y pasé la noche en casa de un amigo. Regresé al día siguiente con la decisión de mudarme. Cuando subí a mi piso, no pude evitar mirar la puerta del departamento de al lado. Pero esta vez estaba abierta. Dentro no había muebles, no había cajas, no había nada, excepto una marca oscura en el suelo, como si algo hubiera sido arrastrado una y otra vez. Nunca más volví a pisar ese lugar. Y hasta ahora no sé quién era el inquilino de al lado. Me llamo Ricardo y he sido taxista por más de 10 años. He llevado todo tipo de pasajeros, borrachos, turistas, ejecutivos con prisa, pero hay un viaje que jamás olvidaré. Aquella noche llovía fuerte. Eran casi las 2 de la madrugada y estaba a punto de terminar mi turno. Recibí una solicitud cerca del centro. Pensé en ignorarla, pero el destino estaba en las afueras de la ciudad.
un viaje largo y me iban a pagar muy bien. Cuando llegué al punto de recogida, no había nadie. Bajé un poco la ventanilla y miré alrededor. No había alma alguna en la calle, solo la luz parpadeante de un farol y el sonido de la lluvia que golpeaba el pavimento. Ricardo, me dijo una voz de repente. Sobresaltado, volteé y vi a un hombre de pie junto a la puerta trasera del taxi. No lo había visto llegar. Llevaba una gabardina negra empapada y un sombrero de esos de ala ancha que ocultaba su rostro. Sin decir más, abrí la puerta y subió al asiento trasero. Le dije buenas noches tratando de sonar amable, pero no me contestó nada. Solo cerró la puerta lentamente y se quedó quieto. Me sentí incómodo un poco, pero puse el auto en marcha. ¿A dónde lo llevo?, le pregunté, y me entregó un papel doblado. Lo abrí y vi una dirección escrita con una letra temblorosa. Me resultó familiar. Era un camino poco transitado que llevaba a un cementerio antiguo a las afueras de la ciudad. Entonces Trevé salía. Está bien, ahí vamos, le contesté. El ambiente dentro del taxi se sentía pesado. Revisé el espejo retrovisor, pero la poca luz de los postes apenas iluminaba su rostro. Sus manos se veían largas y pálidas y las tenía sobre su regazo. No se movía, ni siquiera cuando el taxi pasaba por baches. Quise encender la radio para romper el silencio, pero la estática llenó la cabina y un sonido extraño emergió de las bocinas, como si alguien hablara en un susurro lejano. Apagué la radio de inmediato y aceleré un poco. Ya quería terminar ese viaje, que fuera lo más rápido posible. Cuando entramos en la carretera oscura que llevaba al cementerio, sentí que el aire dentro del auto se volvía helado. Mi respiración salió un vaho, como si la temperatura hubiese descendido de golpe. Hace frío, ¿verdad?, yo le dije, esperando alguna reacción, pero no hubo ninguna. Luego miré por el retrovisor y por un segundo juro que no vi a nadie en el asiento trasero. Solo vi el cuero negro del asiento vacío. El corazón me dio un vuelco. Volví a mirar y ahí estaba. No podía seguir manejando. Me frené de golpe a un lado del camino y giré para verlo de frente. Señor, ¿se encuentra bien? El pasajero inclinó lentamente la cabeza. Sus manos ahora estaban sobre sus rodillas, como tensas, con los dedos huesudos, presionando la tela de su gabardina. Ya llegamos, murmuró con una voz profunda y áspera.
pero aún faltaban al menos 2 kilómetros para el cementerio. Algo no andaba bien. Con manos temblorosas desbloqueé la puerta. Señor, creo que es mejor que... titubeé, pero no me dejó terminar la frase, porque en ese instante se inclinó hacia adelante y por primera vez vi su rostro bajo el sombrero. Era pálido como la muerte, con ojos completamente negros y una sonrisa espantosa, con dientes largos y afilados. Un pavor helado recorrió mi espalda. Intenté abrir la puerta para salir, pero los seguros se activaron solos. El auto comenzó a temblar como si algo adentro lo hiciera vibrar desde las entrañas. Gracias por el viaje, me susurró, y de pronto, increíblemente, desapareció. Así, nada más. Me quedé jadeando con el corazón golpeando mi pecho como un tambor. La cabina del taxi seguía fría, pero ahora estaba sola. Me tomó varios minutos recuperar la compostura. Revisé el asiento trasero, pero no vi nada. Y cuando volví al volante, algo me hizo estremecer. En el espejo retrovisor había una marca en la ventana trasera, como si alguien la hubiera presionado con la mano abierta. 5 dedos largos y delgados, como garras. Aceleré sin mirar atrás, y desde esa noche dejé de trabajar en la madrugada. Y cada vez que reviso mi taxi, la marca sigue ahí. No importa cuánto la limpie, siempre vuelve a aparecer. ¿Tú qué hubieras hecho en mi lugar? Yo siento que me vuelvo loco. No puedo más. Siempre pensé que las leyendas eran solo historias para asustar a los niños, hasta que una de ellas me tocó de cerca. Esto ocurrió hace unos años cuando mi primo Diego decidió comprar una antigua cabaña en un pueblo casi abandonado. Decía que era una ganga, pero nadie le advirtió que aquella casa tenía un pasado maldito. Los lugareños la llamaban la casa de la viuda negra. Según contaban, hacía más de un siglo, una mujer llamada Elena vivía allí con su esposo, un minero que trabajaba largas jornadas en las montañas. Una noche, el hombre nunca regresó y Elena, consumida por la desesperación, ya no quiso vivir más, por lo que una noche tomó una decisión.
y colgó una cuerda en una viga del techo. Dicen que su alma nunca encontró descanso y que aún espera a su esposo en la oscuridad. Cuando Diego se mudó a la cabaña, al principio todo parecía normal, pero las cosas cambiaron desde la primera noche. Se despertó sobresaltado al escuchar un susurro en su oído. «¿Eres tú?» Sintió un escalofrío que le recorría la espalda, pero no había nadie en la habitación. Pensó que solo era su imaginación. Sin embargo, cada noche el mismo susurro volvía, más cerca y más insistente. Las luces parpadeaban, los muebles se movían solos y en más de una ocasión despertó con la sensación de que alguien se sentaba en su cama. Pero lo peor fue cuando encontró en el espejo un mensaje escrito con algo que parecía un líquido rojo. «Si no eres él, vete». Diego intentó ignorarlo, pero una noche escuchó claramente el sonido de pasos pesados subiendo las escaleras. Tomó su linterna y apuntó hacia el pasillo, y entonces la vio. Una figura femenina vestida como de luto, con un velo negro cubriéndole el rostro. Se quedó paralizado mientras la mujer avanzaba lentamente hacia él. Al fin, ella levantó la cabeza y sus ojos vacíos lo miraron con odio. No esperó más. Diego salió corriendo de la cabaña y nunca más regresó. Al día siguiente, cuando envió a un amigo a recoger sus cosas, encontraron todo revuelto, excepto el espejo, donde había un último mensaje. Él vendrá, y entonces nos iremos juntos. Desde entonces, nadie se ha atrevido a volver a esa cabaña, pero algunos dicen que si caminas cerca en la madrugada, puedes escuchar algo que te erizará la piel. Eres tú. El silencio en la oscuridad nunca está vacío. Siempre hay algo esperando. Nunca tuve problemas para dormir, hasta que empecé a notar algo extraño cada vez que cerraba los ojos.
No era un sonido, no era una imagen, era una sensación. Algo estaba en mi cuarto, algo me miraba. Al principio pensé que era mi imaginación, pero cada noche la sensación se hacía más intensa. No estaba solo en la oscuridad. Una madrugada desperté con el corazón acelerado. La habitación estaba completamente en silencio. Me cubrí con las sábanas, cerré los ojos y nuevamente lo sentí. Con la incertidumbre que ya no me dejaba más y con la respiración agitada, abrí los ojos de golpe. No podía ver, no podía moverme. El pánico se apoderó de mí. Intenté gritar, pero mi garganta no respondía. El peso de algo invisible se hundía en mi pecho. Escuché entonces un susurro frío. En medio de esa oscuridad que aún me invadía. Si no puedes verme, es porque ya estás con nosotros. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Algo helado y huesudo me tocó la cara. Finalmente mi cuerpo reaccionó. Me incorporé jadeando con el corazón a punto de explotar. La habitación estaba vacía, pero algo no estaba bien. La luz de la calle iluminaba el espejo. Y mi reflejo se veía distorsionado. Sentí como la piel me erizaba. Pensé que era una pesadilla. Así que giré lentamente hacia mi cama. Y me vi a mí mismo, acostado ahí. Mis ojos estaban abiertos de par en par. El que despertó ya era parte de eso, de lo que había estado esperándome en la oscuridad. Aquella tarde llegué a la casa de los Escuderos, un caserón destartalado en las afueras del pueblo. Se decía que la familia que la habitó desapareció de un día para otro. Al entrar, la luz del sol apenas se filtraba por las ventanas rotas. Todo estaba cubierto de polvo y humedad, como si el aire mismo se hubiera podrido con los años. Entonces lo vi.
Al fondo del pasillo, cerca de una puerta entreabierta, una sombra se movió. No era un juego de luces ni una rata corriendo. Era una figura humana, oscura, sin contornos definidos. Se deslizó hacia la habitación, como si supiera que la estaba observando. Me congelé. No había nadie más en la casa. En ese momento, cualquier persona con sentido común habría salido corriendo, pero algo me impulsó a seguirla. No sé si fue curiosidad o si la sombra me llamó de alguna manera. Mi respiración se volvió pesada mientras empujaba la puerta. La habitación estaba vacía. No había muebles ni cuadros, solo una silla en el centro. Pero lo más perturbador era la pared del fondo. Tenía una enorme grieta en forma de puerta, tan oscura que no se veía el final. Di un paso hacia ella y sin previo aviso, algo me jaló hacia adentro. Caí en oscuridad absoluta. No sentí el golpe contra el suelo. De hecho, no había suelo, no había techo, ni paredes. Solo flotaba en un vacío negro y sofocante. Intenté gritar, pero no había sonido. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. El vacío me envolvía, infinito y sofocante, como si el aire hubiera desaparecido a mi alrededor. Y entonces, en la inmensidad de la nada, vi algo moverse. Primero fue una sombra sin forma, luego lentamente tomó forma humana. No era un reflejo mío, era alguien más. Un hombre con ropa gastada, barba crecida, piel pálida y ojeras profundas, me miraba con una expresión de horror absoluto. Me estaba viendo como si me reconociera. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Logré preguntar, aunque mi voz sonó amortiguada. El hombre negó con la cabeza, desesperado. No sé, balbuceó. Es como si siempre hubiera estado aquí. Sus palabras me helaron la sangre. Si él estaba atrapado aquí antes de mí, entonces yo miré a mi alrededor. La oscuridad era absoluta, pero al enfocar la vista, vi otras siluetas. No era una ni dos, eran decenas. Algunas estaban en posición fetal, otras flotaban inmóviles y otras murmuraban palabras ininteligibles. Todos atrapados. Uno de ellos, con el rostro distorsionado por el pánico, me miró fijamente y susurró con una voz temblorosa: No hay salida. Entonces lo entendí. Simplemente quien entraba se quedaba y el mundo afuera seguiría como si nunca hubiéramos existido, para siempre. No camines solo en la madrugada. No importa si el camino es más corto o si crees que conoces bien la zona, no lo hagas.
Yo tampoco creía en esas cosas hasta que lo vi. Era tarde, casi las 3 de la mañana. Salí del bar donde trabajo con el abrigo cerrado hasta el cuello y los audífonos puestos. Me gusta caminar con música. Hace que el trayecto se sienta más corto, pero esa noche, no sé por qué, algo me hizo quitarme los audífonos. Las calles del centro estaban desiertas. Lo único que se escuchaba era el zumbido intermitente de los postes de luz. No había autos, no había viento, no había nadie. Y entonces lo vi. En la esquina, bajo la luz parpadeante de un farol amarillo, estaba él. Al principio pensé que era un vagabundo. Estaba de pie, inmóvil, con las manos en los bolsillos y la cabeza levemente inclinada, como si me estuviera observando. Pero desde donde estaba yo, no podía ver su rostro. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Apreté el paso y crucé la calle. Lo perdí de vista cuando giré en la siguiente cuadra, hasta que levanté la mirada. Y ahí estaba, otra vez, bajo otro farol parpadeante, exactamente en la misma postura. Mi respiración se entrecortó. No lo había escuchado moverse, no lo había visto caminar, pero ahí estaba. Apuré el paso, lo sentía tan cerca de mí, sentía que saldría de cualquier parte, siempre a la misma distancia, siempre con la cabeza inclinada. Ya no era coincidencia. Mi pecho subía y bajaba agitado. Revisé mi teléfono, sin señal. Algo en mí gritaba que diera la vuelta, que corriera en otra dirección, pero mis piernas no respondían. Algo me anclaba al suelo. Respiré hondo y apreté los puños. No voy a dejar que esto me controle, me dije a mí mismo. Cruzando la calle, iba a enfrentarlo, pero en cuanto di el primer paso, el farol parpadeó y se apagó. La oscuridad me envolvió. El sonido del mundo desapareció. No había autos, no había viento, no había el más mínimo ruido, solo un vacío absoluto. Y entonces lo sentí, una respiración fría en mi nuca. Mi corazón se detuvo, no me moví, no giré la cabeza, pero el aire detrás de mí era distinto. No estaba solo. El miedo me paralizaba. Podía sentir mi pulso en los oídos. Y entonces, no sé si fue el instinto o la desesperación, pero giré la cabeza. El horror me hizo gritar desesperadamente. No recuerdo mucho después de eso. No sé cuánto tiempo corrí ni cuántas calles crucé. Mi mente estaba nublada. Solo recuerdo la sensación de mi propio aliento escapando de mi boca, mis piernas ardiendo,
y el sonido de mis propios pasos golpeando el asfalto, hasta que caí, tropecé y me desplomé sobre la calle. Temblaba, mi pecho subía y bajaba frenético, mis manos se apoyaban en el pavimento helado. Y entonces lo escuché, no un ruido, no una voz, una ausencia de todo. Me atreví a alzar la vista. Había luz, había autos, había gente. Estaba en la avenida principal. El sonido del tráfico y las luces de la ciudad me envolvieron de golpe. Había vuelto a la vida. Mi cuerpo no paraba de temblar. Me obligué a ponerme de pie y caminé con pasos torpes hasta la banqueta. Lo primero que hice fue detener un taxi. No importaba cuánto costara. El conductor me miró por el retrovisor mientras arrancaba. ¿Va todo bien? ¿Lo habrá pálido? Yo no dije nada. Solo asentí con la cabeza. Desde entonces, no volví a caminar por esas calles. Nunca. Pero algunas noches, cuando el taxi me lleva por esa zona, aunque vaya en esa dirección, aunque no quiera mirar, lo veo. Nunca he sido una persona supersticiosa. Siempre me burlé de esas historias de terror que andaban circulando en internet, hasta que me tocó vivir una en carne propia. Desde entonces, cada vez que subo a un autobús de noche, no puedo evitar mirar a mi alrededor, esperando no volver a ver nunca más lo que vi aquella vez. Todo comenzó un viernes. Salí muy tarde del trabajo y tomé el último autobús que pasaba cerca de mi casa. Eran casi las 11 de la noche y el bus estaba prácticamente vacío, salvo por el conductor y 2 pasajeros más. Un hombre como cansado y una mujer con lentes oscuros que miraba fijamente por la ventana. Yo me senté en la parte trasera, como siempre lo hacía, y me puse los audífonos. El viaje pues fue normal, hasta que el autobús se detuvo en una parada donde, según recuerdo, nadie solía subir a esas horas. Vi a un hombre subir con un paso pesado, con la cabeza baja y las manos en los bolsillos de su abrigo negro. Tabla no le presté mucha atención hasta que me di cuenta de algo muy extraño. El conductor no le pidió que pagara el pasaje, pero ni siquiera le dirigió la mirada. El hombre caminó lentamente por el pasillo, pasando junto a los otros pasajeros, sin que ellos parecieran notarlo. Se detuvo justo en la fila que estaba delante de mí y se sentó sin hacer el más mínimo ruido.
Algo en él me inquietó. Su postura estaba como rígida y aunque no podía ver su rostro, sentía como una vibra extraña en el aire, como si algo no estuviera bien. Intenté ignorarlo y volví a concentrarme en mi música. Pero entonces sucedió algo que hizo que mi piel se erizara. El hombre comenzó a girar lentamente la cabeza hacia mí. No miraba de frente, pero su movimiento era algo antinatural. No lo hacía como alguien normal, sino en un ángulo imposible, como si su cuello fuera de goma. Mis audífonos se quedaron sin batería en ese preciso instante y el silencio dentro del autobús se hizo muy pesado. Fue entonces cuando yo lo escuché. Era una respiración pesada, como profunda, casi como un gruñido, y venía de él. Pero lo peor fue cuando supe que no solo lo escuchaba yo. La mujer de lentes estaba rígida, con la mandíbula apretada y los nudillos blancos de tanto apretar el borde de su asiento. El otro pasajero, el hombre cansado, ahora miraba fijamente hacia adelante, con los labios como temblorosos. Ellos también lo sentían. Traté de calmarme y de mirar a la ventana, ignorándolo, pero entonces la luz del autobús parpadeó un segundo y vi su reflejo en el vidrio. Juro que no tenía rostro, o mejor dicho, tenía algo en su lugar, algo como una sombra oscura, sin rasgos, sin ojos, sin boca, solo un vacío negro que parecía como si ahí se fuera toda la luz del alrededor. El autobús llegó a la siguiente parada y yo, sin pensarlo, me levanté para bajar. Y justo cuando pasé junto a él, sentí una presencia fría a mi lado, como si la muerte misma me estuviera rozando. Y entonces, con una voz distorsionada, imposible de describir, me susurró algo al oído. Tú sí me puedes ver. Eso me dijo. No sé cómo llegué a casa. Corrí sin mirar atrás, sin respirar, sin pensar. Desde esa noche nunca he vuelto a tomar el último autobús. No sé qué era esa cosa, pero lo que más me altera es que en las noticias del día siguiente anunciaron que un autobús de la misma ruta donde yo viajaba fue encontrado vacío a la mitad de la carretera. No había rastro del conductor ni de los pasajeros, solo un vehículo con las luces encendidas, como si alguien aún estuviera dentro. Desde entonces hay quienes aseguran ver ese autobús rondando por la ciudad de noche. Se dice entre la gente, y dicen que se detiene en paradas donde nadie lo espera, y a veces
Un hombre con abrigo negro sube y se sienta en la parte delantera, como esperando a que alguien lo note. Yo no puedo sacar esto de mi cabeza. No sé tú qué hubieras hecho. Me siento morir. Siempre me gustó manejar de noche. La carretera vacía, el aire fresco entrando por la ventana, la música baja. Hay algo hipnótico en ver las líneas blancas pasar una tras otra. Pero hay noches en las que desearía nunca haber salido. Aquella vez regresaba de una visita a casa de mi madre. Era un viaje de 4 horas por una autopista casi desierta. Y ya era muy tarde. Era de madrugada. Solo algún tráiler solitario, iluminando la oscuridad con sus faros amarillos, era lo que se me cruzaba. Había pasado la primera mitad del camino sin problemas, hasta que noté algo extraño. Un auto delante de mí, un sedán viejo, avanzaba despacio por el carril derecho. No era raro, pero cuando lo rebasé y lo vi por el retrovisor, noté que no tenía conductos. Pensé que estaba cansado y que tal vez había visto mal, pero el auto seguía avanzando sin desviarse, sin tambalearse, solo deslizándose sobre la carretera, como si alguien invisible lo guiara. Me dieron escalofríos y aceleré, dejando esa escena atrás. Pero a los 10 minutos, mis luces iluminaron algo más adelante. Un auto igual al que había rebasado antes. Mismo modelo, misma pintura desgastada. Era el mismo. Y ya lo había rebasado. No podía explicármelo. Pasé junto a él más despacio esta vez, mirando de reojo al asiento del conductor. Nada. Nadie. Frené de golpe y miré por el espejo. El auto seguía avanzando con la misma calma, alejándose poco a poco. El miedo me paralizó. No era posible. Lo había pasado minutos antes. Era el mismo. Intenté calmarme. Tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Seguí adelante, forzándome a concentrarme en la carretera. Pero justo al cruzar el kilómetro 13, las luces de mi auto parpadearon y la radio se apagó. Y ahí estaba otra vez, el mismo sedán. Pero esta vez
El auto no estaba avanzando. Se había detenido en medio de la carretera con las luces intermitentes encendidas. Tuve que frenar bruscamente para no chocar. Mi corazón latía con fuerza. Bajé la ventana y traté de escuchar. Solo el viento. Entonces vi algo en el asiento trasero, un bulto oscuro, como una silueta agazapada. No quise averiguar más. Pisé el acelerador y pasé a su lado, pero mientras lo hacía, escuché un golpe seco en el techo de mi auto. No miré atrás, no miré los espejos, solo seguí manejando lo más rápido que pude. No sé cuánto tiempo pasó hasta que me atreví a disminuir la velocidad. Cuando revisé mi auto en la siguiente gasolinera, estaba intacto. No había golpes ni abolladuras, pero cuando subí la mirada, vi algo reflejado en las ventanas. No era mi reflejo, era el de alguien más sentado en el asiento trasero. Giré la cabeza de golpe. No había nadie, pero el vidrio estaba empañado, como si alguien hubiera respirado contra él desde adentro. Y en la neblina que se formó sobre la ventana, lentamente aparecieron unas palabras. No debiste voltear. Solté un grito. Salí de ahí sin mirar atrás. No pude. Simplemente no pude. No sé qué pasó esa noche. No sé si ese auto sigue ahí, repitiendo la misma escena una y otra vez, esperando a que alguien más lo vea. Pero lo que sí sé es que desde aquella noche, cada vez que conduzco solo de madrugada, siento un peso, una presencia, una mirada desde el asiento trasero. Alguien se quedó allí, esperando a que me atreva a mirar de nuevo. Dicen que entre las 3 y las 4 de la madrugada, el velo entre nuestro mundo y el otro lado se vuelve más delgado, que es la hora en la que ocurren cosas que no podemos explicar. Nunca había creído en esto hasta que en una noche, a las 3:33 de la madrugada, desperté con la sensación de que alguien estaba en mi cuarto, y mi celular me lo confirmó. Me desperté sobresaltada. Algo en la habitación no estaba bien. Tal vez era la forma en que la silla estaba del otro lado del cuarto,
o la ventana que juraría haber cerrado antes de dormir. Mi corazón latía con fuerza cuando tomé el teléfono de la mesita de noche. La pantalla se encendió sola, mostrando un mensaje de un número desconocido. No mires detrás de ti. Un frío constante se instaló en mi espalda. No me atreví a girarme. Mantuve la mirada en el celular, sintiendo una presión en el pecho. De repente, la cámara frontal se activó sola. Miré la pantalla y aunque un grito, mi reflejo estaba allí, pero algo en él no era normal. Mi rostro estaba distorsionado, como si alguien hubiera estirado mis facciones de manera antinatural. Y entonces, mi boca se torció en una sonrisa grotesca. Y yo no estaba haciendo la vida real. De pronto, la pantalla parpadeó y la imagen se normalizó. Respiré hondo y traté de calmarme. Tal vez solo era un error del teléfono. Me quedé mirando en la pantalla, esperando que algo más pasara, pero todo permaneció igual. Suspiré y dejé el celular a un lado. Pensé que estaba demasiado cansado, pero la sensación de que algo me observaba seguía allí. Mi celular no reconoció mi huella digital. Fruncí el ceño. Lo intenté otra vez. Nada. Huella no reconocida. Un escalofrío me recorrió la espalda. Eso no tenía sentido. Suspiré y tecleé el código manualmente. La pantalla se desbloqueó al fin. Pero cuando abrí la galería de fotos, las imágenes no eran mías. Había decenas de fotos, lugares que no reconocía, calles en las que nunca había estado. Pero lo peor, en cada una de ellas aparecía yo, o alguien con mi cara. Mi expresión en las fotos no era la mía. La sonrisa era demasiado amplia, los ojos demasiado vacíos. Mi respiración se aceleró. Solté el teléfono como si quemara. Miré a mi alrededor. Era mi cuarto, pero al mismo tiempo parecía no serlo. El aire estaba denso, el silencio demasiado opresivo. Y entonces, la puerta se abrió sola. El sonido me hizo saltar el corazón en el pecho. Me quedé frío, mirando la abertura oscura. No había nadie ahí, pero algo me miraba. Tragué saliva y di un paso hacia atrás. El suelo crujió bajo mis pies. Y en ese momento, algo más se movió. Pude oírlo. Mi piel se erizó al darme cuenta de que en el reflejo del espejo estaba yo,
pero al mismo tiempo no parecía serlo. Era alguien estático, con mirada fría, hueca, y pecho se contrajo. Eso no era posible. De repente, el reflejo levantó la mano lentamente en una especie de saludo escalofriante. Y entonces sonrió. El reflejo, mi reflejo, me sonrió. Al ver eso intenté correr. Mi corazón martillaba en el pecho. Y cuando me di la vuelta, de reojo vi que mi reflejo seguía ahí, inmóvil, con esa sonrisa siniestra. De repente, la habitación entera parpadeó, como si la realidad misma se distorsionara por un segundo. Un zumbido agudo inundó mis oídos, y en un parpadeo ya no estaba en mi cuarto. Ahora estaba de pie en un pasillo blanco y frío. Frente a mí, parada, con expresión de extrañeza, había una enfermera que me observaba con el ceño fruncido. Y gritó: «Doctor, parece que volví en sí». Yo abrí la boca para hablar, porque no entendía nada, pero mi garganta estaba seca. Desperté, pero no en mi cuarto, no en mi casa. Algo estaba mal. Mi cabeza pesaba e intenté moverme y sentí un pinchazo en el brazo. Una vía. ¿Qué estaba haciendo en un hospital? Me incorporé con dificultad. El reloj en la pared marcaba que era de madrugada. Giré la cabeza y mi reflejo en el cristal me devolvió la mirada, pero su expresión no era la mía. Oí que alguien susurró cerca: «Lo logramos». Volteé y vi a dos enfermeras mirándome de reojo. No con alivio, no con preocupación. Me miraban con desconfianza. Sentí que hablaban de mí a mis espaldas. Mi pecho se encogió cuando una de ellas abrió mi expediente. Mi nombre, mi fecha de nacimiento, pero la historia médica no era mía. Cirugías que nunca tuve, medicinas que jamás tomé, y luego la última anotación: paciente en observación, caso inusual. Esto no suena bien. Sentí que me observaban, no las enfermeras, algo más. Un sonido en el pasillo me hizo girarme. Una puerta al fondo, marcada con el número 333, estaba entreabierta. Y dentro
había alguien sentado en la penumbra. Era yo, pero al mismo tiempo no era yo, porque no podía ser posible. Mis piernas temblaban, su piel era más pálida, sus ojos estaban hundidos, oscuros. Tenía una apariencia, un aspecto tétrico. Se acercó a mí y me dijo: no te duermas o tomarán el control. Su voz sonó hueca, como si viniera de muy lejos. Su sonrisa se fue formando de una forma siniestra. De repente se estiró demasiado. Algo en su cara se rompió. No era una persona. No era yo. Muchos creen que esta historia es solo una invención, pero si decides escuchar hasta el final, no digas que no te lo advertí. Me llamo Andrés, y si estás oyendo esto, quiero pedirte algo. No pronuncies el nombre, no lo repitas en tu mente, no lo escribas, no lo susurres, ni siquiera intentes imaginarlo, porque una vez que lo hagas, te verá. No sé cuánto tiempo me queda, pero necesito contar esta historia antes de que él me lleve también. Todo comenzó cuando me mudé a aquel viejo departamento. Era barato, amplio, tenía una vista decente. Nada fuera de lo normal. Sin embargo, desde la primera noche, algo me pareció extraño. Mientras dormía, creí escuchar un susurro, un sonido tan bajo y apagado que pensé que venía del departamento de al lado. Pero cuando desperté por la mañana, encontré algo que me hizo dudar de mi cordura. En el espejo del baño, con el vapor de la ducha, allí en el vidrio, había un nombre escrito, un nombre que jamás había visto antes. Toqué el espejo con los dedos. No había rastro de humedad en la escritura. Era como si alguien lo hubiera escrito desde el otro lado del vidrio. Intenté convencerme de que era una broma, que tal vez el inquilino anterior lo habría escrito y el vapor lo había revelado. Pero aquella noche volvió a pasar, y la siguiente, cada mañana el nombre aparecía en el espejo, siempre en la misma caligrafía. Lo ignoré durante semanas, hasta que los susurros se hicieron más claros. Una noche,
Mientras intentaba dormir, escuché una voz ronca, gutural, susurrando junto a mi oído. Di mi nombre. Me incorporé de golpe, con el corazón latiendo desbocado. No había nadie en la habitación, pero la voz me había hablado dentro de mi cabeza. El miedo se convirtió en obsesión. Investigué en internet, pregunté en foros, revisé registros de propietarios. No encontré nada, solo sobre alguien llamado pero cuanto más intentaba ignorarlo, más fuerte se volvía su presencia. Los objetos cambiaban de lugar sin explicación. Las luces parpadeaban. En ocasiones sentía que alguien me observaba desde las esquinas oscuras del departamento. Y entonces ocurrió algo que me hizo perder el control. Recibí un mensaje de texto desde un número desconocido. Solo decía: di su nombre y él te responderá. Fui la gota que derramó el vaso. En un arrebato de desafío o estupidez, me senté frente al espejo y con voz temblorosa lo pronuncié en voz alta: Heliodram. El mundo pareció detenerse. El silencio fue absoluto. Ni el sonido del tráfico, ni el viento, nada. Y luego la voz: ahora me ves. Un escalofrío me recorrió mi cuerpo cuando noté que mi reflejo no me seguía. Mis ojos en el espejo estaban abiertos de par en par, fijos en los míos, pero mi reflejo no parpadeaba, no respiraba, no hacía nada, hasta que, sin mover los labios, sonrió. Me levanté de un salto, el pánico apretándome el pecho. Salí corriendo del baño y cerré la puerta con llave, pero el reflejo se quedó allá adentro. No era yo. Desde aquella noche, las cosas se volvieron aún más aterradoras. Las sombras en mi habitación ya no eran solo sombras. Se movían cuando no deberían. Se alargaban por las paredes, incluso cuando no había luz que las proyectara. Pero la peor parte llegó cuando mencioné el nombre frente a un amigo. Le dije: últimamente me han pasado cosas raras. ¿Cómo qué? Le preguntó. Algo sobre un hombre. Heliodram. Tan pronto como lo dije, su rostro cambió. Fue apenas un instante, pero lo noté. Carlos ya no era Carlos. Sus pupilas se dilataron. Su expresión se volvió tensa, como si su cerebro intentara procesar algo que no podía comprender. ¿Qué pasa?, le pregunté. Nada, respondió después de un silencio incómodo.
pero su voz sonó rara, forzada. A partir de ese día, Carlos dejó de ser el mismo. Se volvió más callado, distraído, como si algo lo atormentara. Lo llamé varias veces, pero no contestaba. Cuando por fin atendió una llamada, se quedó en silencio del otro lado de la línea durante varios segundos antes de decir: No debiste decirlo. Después de eso, desapareció. Su familia lo reportó como extraviado. No dejaron de buscarlo, pero nunca encontraron rastro de él. Su auto apareció abandonado en una carretera, con la puerta abierta y el motor aún encendido. Sus pertenencias estaban intactas, pero él no estaba en ningún lado. El olor me golpeó con una certeza imposible de ignorar. Cada vez que alguien más pronuncia el nombre, desaparece, o algo peor. He pasado días encerrado, sin hablar con nadie. Tengo miedo de que si lo vuelva a pronunciar, sea mi turno. Pero sé que no puedo escapar. Cada noche, el reflejo en el espejo se ve más claro y cada vez se parece menos a mí. Hoy, mientras les cuento esto, lo veo desde la orilla del ojo. Está sonriendo. Ya no está atrapado en el vidrio. Está detrás de mí. Si encuentran esta historia y leen o dicen el nombre en voz alta, por favor, perdónenme.